si realmente lo que prometen lo cumplen. Uno de esos temas que nos interesa, por ejemplo, es la Guardia Nacional, este organismo supuestamente civil que era parte del operativo de seguridad nacional con la que el gobierno federal está apostándole a enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico. Vamos a conocer cómo va esta Guardia Nacional. Arturo Ángel, periodista del portal Animal Político, bienvenido, hiciste un estudio, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿no? Un placer estar con ustedes. En esta información que publicas, dices que 9 de cada 10 elementos de la Guardia Nacional no cuentan o no están certificados en cuanto a habilidades, conocimientos y aptitudes para trabajar como policías. ¿A qué aptitudes nos referimos? Sí, básicamente, y para resumirlo, diríamos que 9 de cada 10 elementos de la Guardia no cumplen con los requisitos para ser policía en México, así tal cual. Hablamos, a ver, para que una persona en México pueda realizar un trabajo como policía en alguna secretaría de seguridad, pues ya sea estatal, municipal o federal, debe de tener certificadas o avaladas una serie de pruebas que forzosamente, esto no es opcional, forzosamente debe de superar para que pueda hacer ese trabajo, porque se considera que evidentemente el trabajo de policía, pues así como el de fiscal o el de agente del Ministerio Público, pues son labores que requieren de un cierto nivel de preparación y de conciencia para poder llevarlos a cabo por la naturaleza de lo que ese trabajo representa, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablamos de que un policía debe estar certificado en México, es que debe contar con un documento que se llama Certificado Único Policial, que avala que ha superado pruebas en 4 distintos aspectos: una formación inicial, la evaluación de competencias, la evaluación de desempeño y la aprobación de los famosos exámenes de control de confianza. Solamente la parte de control de confianza, a su vez, lleva otras pruebas, que son pruebas físicas, psicológicas, de entorno social y el famoso polígrafo, ¿no? Entonces, para que una persona, y la Constitución, el artículo 21 de la Constitución lo dice claramente, y eso se traduce en la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que una persona pueda hacer un trabajo de policía, debe de superar todo este proceso de formaciones y de pruebas y evaluaciones, y entonces se le da un certificado con una vigencia de 2 años. Es lo que avala frente a la sociedad que esta persona está capacitada y es confiable para hacer ese trabajo. Sin embargo, cuando ustedes lo recordarán, se crea y se pone en marcha la Guardia Nacional, pues en los primeros meses del actual sexenio, ¿no? Por ahí de 2019, pues había tanta prisa para sacarla a la calle porque pues decían que urgía, y pues además el presidente tenía que cumplir con esta promesa de campaña de que en un año iba a tener más de 70,000 guardias desplegados, que lo que se hizo al aprobar la ley de la Guardia Nacional fue dar una prórroga especial de 2 años para que se acabaran de examinar a todos sus elementos, porque además recordarán que se dijo que como una medida supuestamente extraordinaria, la Guardia se iba a conformar con personal del Ejército, que evidentemente son militares, no son policías, y por lo tanto nunca habían cumplido con este proceso. Entonces se puso este plazo de 2 años en el artículo transitorio, en uno de los artículos transitorios de la ley de la Guardia Nacional. Ese plazo venció el viernes pasado, este viernes que apenas acaba de pasar, el periodo de 2 años, y la realidad es que, insisto, nosotros obtuvimos los datos por transparencia, más del 90% de los 101,746 elementos de la Guardia Nacional no tienen avalada esta formación como policías ni estas pruebas superadas. No están capacitados, no cumplen con esta reglamentación que ellos mismos se pusieron, pero también tratarlo de ver del otro lado. Cuando pones a un oficial de la Guardia Nacional a combatir el crimen, tampoco tienen las habilidades ni siquiera para salvar su vida, para trazar una estrategia de inteligencia, ¿o sí? Bueno, es que, la función policial es mucho más compleja que eso, ¿no? Yo les diré que un militar pues está bien entrenado para el uso de armas y para enfrentar a un enemigo. Eso sin duda lo puede hacer, y yo creo que en temas de manejo de armas de fuego, yo les diría que los elementos del Ejército seguramente son de las personas más preparadas del país, ¿no? Aquí el asunto es que a estos militares, tanto a los que transfirieron en un inicio, como los que han seguido reclutando, porque ese es otro tema, en la Guardia Nacional van más de 30,000 elementos reclutados nuevos, y no son civiles, son civiles que de inicio recluta la Sedena
que los vuelve militares y que luego se los envía a la Guardia Nacional. O sea que además ahí hay otro tema, ¿no? Que o sea, los están militarizando. De civil, la Guardia de civil no tiene nada, nunca lo ha tenido, ¿no? Pero además, insisto, los entrenan como soldados. Pero la labor de policía indica, entre otras cosas, saber preservar el crimen, saber hacer un arresto con con el procedimiento que marca el sistema penal actual, saber realizar una investigación en efecto del delito en caso de que haya que hacerlo en apoyo a alguna fiscalía, saber cumplimentar una orden de aprehensión, esta serie de respeto a derechos humanos, los patrullajes preventivos que se tienen que hacer y donde en no pocas ocasiones han sido emboscados estos elementos de Guardia Nacional, y en fin, es de una complejidad muchísimo mayor que de simplemente ser una función en un regimiento del ejército, e insisto, yo creo que tanto en las agresiones que han sufrido los elementos de la Guardia Nacional, como en realidad en el impacto que ha tenido su presencia en las calles, que es nulo, porque la verdad es que actualmente siguen matando al día en promedio casi la misma cantidad de personas que mataban cuando arrancó el gobierno de López Obrador. Pues yo creo que en ese nulo impacto y en esta situación que luego enfrentan los propios elementos de la Guardia Nacional, pues se ven las carencias y certificación que están enfrentando actualmente, ¿no? Eso es como estamos ahora, dices, hay resultados nulos. ¿Cuánto tardaría para alcanzar este nivel óptimo de capacitación, de que se pusieran al día y que en efecto comenzaran a trabajar toda esta estrategia ya de manera más articulada, estructurada? A ver, pues la estrategia ya tendría que estar en marcha. De hecho, pues ustedes recordarán que una de las principales promesas o ejes de la estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador era, por el lado de las policías, pues poner en marcha esta Guardia Nacional, que es una fuerza que no es corrupta y que él dijo que iba a tener una sola fuerza de más de 100,000 elementos. Bueno, esos 100,000 elementos ya están desplegados en la calle desde el año pasado, ¿no? Es decir, la parte del músculo de la estrategia ya está ahí. Obviamente el gobierno ha dicho que una buena parte de su estrategia de seguridad también pasa por reforzar los programas sociales y todo eso, pues que también lo han estado haciendo. Por eso insisto que luego pues se anuncian como victorias que en un mes se redujo un 2% los homicidios, pero cuando uno lo ve, conforme arrancamos te das cuenta que estamos en lo mismo, ¿no? Y se fijó un plazo de 5 años que prácticamente vencen a finales del 2024, o sea, cuando acabe este gobierno, pues para que esta Guardia Nacional se acabara de consolidar como una policía civil y totalmente profesional, e insisto, una policía civil independiente de las Fuerzas Armadas. En este momento y siempre se manejó el apoyo del ejército, es un apoyo subsidiario, pues para ayudar a que esta Guardia Nacional se acabe de conformar, ¿no? Y de integrar bien. Bueno, pues ya llevamos 2 años y medio, pues a este gobierno le quedan, pues sí, pues poco más de 2 años y medio también, o sea, ya vamos como a la mitad de la ruta. Y pues lo cierto es que tenemos, insisto, una Guardia Nacional que ya tiene los elementos en la calle, que pues su impacto hasta ahora en el tema de la delincuencia pues no parece ser significativo, al menos en lo que se refiere a los asesinatos en México, y que además, pues en su ruta a ser una fuerza civil, pues yo creo que va en cero, porque, insisto, no hay integrantes civiles en la Guardia Nacional más allá de los policías federales que en su momento transfirieron para allá, pero todos los elementos, las instalaciones, los cuarteles, todo está en manos del ejército, y el mando operativo de la propia Guardia Nacional está totalmente en manos de las Fuerzas Armadas. Arturo Ángel, muchísimas gracias por estar con nuestro auditorio. Muy buena tarde para ti. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Ya sabe que puede recuperar esta y otras entrevistas en nuestras redes sociales, en los próximos espacios informativos. Recuerde seguirnos en las cuentas de Mega Noticias TVC. Vamos a una pausa, volvemos.